Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G63-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual a lo largo de este módulo número 2. Ya estamos en esta tercera semana. Ya vamos a un poquito más de la mitad de lo que es justamente este módulo número 2. Recuerden que está compuesto por 4 semanas y como lo acabo de mencionar, estamos en la tercera. Este es el primer espacio abierto en el cual veremos distintos puntos que nos van a permitir avanzar en nuestras actividades de esta semana y poder finalizarlas en tiempo y forma, por lo cual vamos a ir avanzando en lo que respecta a este espacio. Recuerden que esta semana comenzó desde el pasado 17 de junio, o ya es 19, ya hemos avanzado. Ay, perdón, ya hemos avanzado casi 3 días, por lo cual vamos a estar como tal revisando qué es lo que vamos a entregar y también de qué manera ustedes pueden ir avanzando para poder, repito, finalizar en tiempo y forma. Ahora, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Recuerden que se lleva a cabo una grabación para poder subirla más tarde a lo que es YouTube y posteriormente que yo les pueda compartir como tal la grabación en lo que es la pizarra de sesiones, que es en donde encuentran ustedes la invitación de manera semanal, o bueno, las dos invitaciones porque recuerden que hay dos espacios. Entonces, esta grabación, repito, únicamente se lleva a cabo para que pueda ser vista más tarde para sus compañeros y compañeras que no pueden estar en tiempo real y también para ustedes si es que quieren consultar algún detalle. Les comento antes de avanzar. Hace como 20 minutos, y de hecho entré en pánico por eso, se fue la luz y afortunadamente regresó, pero en dado caso de que se fuera otra vez, y lo digo por si de repente se pierde la conexión, es por eso. No sé si, bueno, que sí, supongo que a los alrededores por aquí está lloviendo y de repente eso puede perjudicar también aquí. Entonces, si está haciendo viento, no está lloviendo fuerte, pero si llegara a pasar eso, bueno, de una vez les anticipo que es por eso que se desconectaría la sesión y entonces ya más tarde llevaría a cabo una grabación y la subiría a la pizarra de sesiones. Pero eso es únicamente en caso de que se llegue a ir otra vez la luz, si no vamos a avanzar con el espacio de manera normal. Así que voy a avanzar con la siguiente diapositiva. Por favor, en cuanto les sea posible y que les aparezca la diapositiva, que espero que el internet no se ponga muy lento, que la conexión no se vuelva lenta, porque en ocasiones aquí, al menos después de que se va la luz, mm, empieza a volverse un poco lenta la conexión. Así que en cuanto les aparezca la diapositiva, me lo notifican, por favor, para que vayamos viendo lo mismo. Ahorita está en la parte de la portada, pero voy a avanzar a la siguiente y me lo indican. Ya se ve. Ok, muchísimas gracias.
Tenemos como tal aquí esta diapositiva en la cual se muestra la secuencia de trabajo. Primero tenemos la bienvenida, después el objetivo de la sesión como tal, la revisión de las actividades de esta tercera semana y las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. Esta última sección que dice dudas y comentarios es por si después de haber revisado todo lo anterior quedara alguna duda, pero en general antes de empezar a revisar las actividades o conforme las vayamos revisando, también pueden llevar a cabo sus preguntas y para ello nos va a servir lo que son las reglas de etiqueta que les voy a presentar un poquito más adelante. Entonces voy a avanzar. Ya se ve. Gracias. El objetivo como tal es que podamos intercambiar puntos de vista. Recuerden que entrar a los espacios justamente es para llevar a cabo una participación activa en la cual nos permita como tal, ya sea realizar preguntas, responder preguntas, pero que sea un intercambio de ideas, es decir, que tanto ustedes como yo podamos participar. No se trata de que la comunicación sea unilateral, que ustedes únicamente estén escuchando, sino también que puedan llevar a cabo sus preguntas, que puedan responder, que puedan llevar a cabo alguna aportación o alguna observación desde lo que hayan podido revisar a lo largo de estos casi 3 días. Es decir, lo que hayan podido revisar en los contenidos dentro de esta tercera semana, como son los recursos que les ofrece la plataforma y los recursos adicionales que les he publicado, así como las actividades del mismo, es decir, las instrucciones de cada una de estas actividades para llevar a cabo, porque desde ahí es cuando puede surgir una duda o algún punto que no haya quedado claro y que se pueda retomar a lo largo del espacio, así como las videosesiones que tienen con sus ADC en cada martes, que si bien a lo mejor no pudieron ingresar en tiempo real, queda también la grabación para que puedan revisarla, que es de gran apoyo y de gran utilidad para que ustedes puedan guiarse y realizar sus actividades. O que puedan comentar, bueno, ya avancé, entonces tengo a lo mejor esta duda, que quizá de repente puede que sea muy chiquitita, pero que recuerden que si es una pregunta que no se ha resuelto es por algo. Entonces, si hay alguna duda que tengan, aunque parezca muy chiquita, pueden llevarla a cabo, especialmente si los está deteniendo a terminar su actividad, porque después de resolver esa duda, entonces ya se puede enviar y no queda como por ahí el pendiente. Así que voy con la siguiente diapositiva. Listo, ya se ve. Muchas gracias. Ahora, para tener este intercambio de ideas de manera coordinada y que cada quien pueda tener un espacio para poder participar, vamos a utilizar estas reglas en etiqueta.
Dentro de esta aplicación que es Teams, tenemos una herramienta que se llama Participar, que es como una palma de una mano. La pueden encontrar en la parte de arriba, en la barrita, o pueden encontrarla dentro de reacciones, o pueden encontrarla dentro de los tres puntitos que dicen más. Les doy opciones porque en ocasiones no aparece en el mismo lugar, porque depende de la versión de Teams que tengan y a veces también de cómo lo haya descargado su celular, ¿vale? O su computadora. Entonces, normalmente se encuentra en esa parte, así que les pido la localicen, por favor, porque como somos 5 personas, vamos a necesitarla para llevar a cabo nuestras participaciones sin que nos vayamos a interrumpir. Así que en cuanto la localicen, le van a dar clic y les va a aparecer una manita levantada a un lado de su nombre, así como a mí. Ok, muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Listo. Para bajarla, igual le vamos a volver a dar clic o vamos a seleccionar encima de nuestra pantalla. Muy bien, entonces, a un lado de nuestro nombre, como notaron, aparece una manita. Dentro de lo que es mi espacio, me aparece un número a un lado de su nombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo menciono a alguien tiene alguna duda, entonces ustedes le van a dar clic a esa manita, van a seleccionar esa manita y a un lado de su nombre aparece un número. Así que si dos personas levantan al mismo tiempo la manita, yo voy a decir, Ana Yancy, ¿cuál es tu pregunta? Porque si aparece a un lado el 1, entonces va a ser su primer turno. En cuanto Ana Yancy terminara su participación, entonces ya puedo decir, Dulce, ¿cuál es tu duda? Y ya entonces podemos avanzar. Mientras tanto, hay que procurar, por favor, mantener el micrófono apagado. Incluso es lo que hago yo. En cuanto ustedes están participando, procuro apagar mi micrófono para que se centre la atención en la persona que está participando y que de esta manera no nos vayamos a interrumpir, porque en ocasiones que puede ser un ruido externo o que se repita la señal del audio porque tenemos dos micrófonos encendidos a la vez. Así que únicamente lo vamos a encender en el momento en el que llevemos a cabo nuestra participación y se nos haya dicho que ya podemos participar, porque si encendemos el micrófono 3 personas al mismo tiempo y comenzamos a hablar sin que haya dicho que ya es el turno, entonces nos vamos a interrumpir y no va a quedar clara la pregunta que tengamos que hacer o resolver. Así que esas son las reglas que vamos a ocupar y en general las reglas en etiqueta ustedes ya las conocen, ya se han familiarizado con ellas desde que ingresaron al módulo propedéutico y son las que vamos a ocupar porque finalmente como somos personas vamos a tener diversidad de opiniones, pero eso no significa que tengamos que pelearnos, por ejemplo, sino más bien que vamos a llevar a cabo un intercambio de ideas para fortalecer las ideas previas que ya tenemos, ¿vale? Así que voy a avanzar. Ya se ve.
Muchas gracias. Llegamos a esta tablita de contenidos. Como tal, es la que les presenté desde la primera semana. Incluso pueden encontrarla dentro de su aula. Esta tablita nos permite identificar cuáles son los contenidos que vamos a llevar a cabo dentro de cada semana. Ya vimos lo que fue la primera semana y recuerden que conforme vamos avanzando a cada una de las semanas dentro de las primeras tres, vamos a visualizar una unidad por cada semana. ¿Y qué creen? Ya casi terminamos. Para la semana número 1 vimos lo que fue la unidad número 1 y sus dos respectivas actividades integradoras relacionadas con esos contenidos. Para la segunda semana fue la unidad número 2, también en donde tuvimos dos actividades integradoras, también las formativas, claro, que tenían unos, o mejor dicho, que dentro de las actividades iban relacionadas con los temas. Ahora, llegamos a esta tercera semana que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y como ven, también aparece unidad 2, leer y escribir para aprender dentro de esta tercera semana. Porque para quienes hayan ya revisado incluso sus actividades integradoras, para realizar la actividad integradora número 5, retomamos dos textos que vimos en la actividad integradora número 3, porque justamente al llevar a cabo estas dos actividades que tienen que ver con dos temas principales, que son el relato y la reseña, se van a basar en los textos. Y los textos como tal tienen características, tienen distintos componentes para llevarlos a cabo y completarlos. Y que, bueno, un relato es un texto y una reseña es un texto. Así que para llevarlos a cabo hay que basarnos en toda la información que ya vimos de manera previa durante la segunda semana. Y una vez que finalicemos esta semana número 3 con la unidad número 3, ya para la siguiente no vamos a tener una unidad. De ahí a que recuerden por favor la importancia de ubicar en dónde están guardando sus actividades, ya que más adelante puede serles útiles para poder retomarlas y llevar a cabo sus actividades durante la semana de integración. La semana de integración es la cuarta y la última, es decir, ya para la siguiente ya no vamos a ver una unidad como tal, sino que vamos a retomar las tres primeras. Entonces, esta es la última unidad ya de este módulo, ya no vamos a tener otra unidad como tal, porque repito, para la cuarta solo vamos a retomar las tres primeras. Entonces, para esta última unidad vamos a llevar a cabo estas dos actividades. Todo tiene que ver con los temas de la tercera unidad que están dentro de sus recursos que vienen dentro de Prepa en línea. Así que antes de avanzar con lo que respecta al propósito de esta unidad, por favor, cuéntenme cómo van con sus actividades, ¿tienen alguna duda concreta con respecto a esta tercera semana? También recuerden, por favor, decir si tienen alguna duda, si es de la actividad integradora 5 o de la actividad integradora número 6, porque sí son distintas los aspectos a cubrir de cada una de ellas. Así que los escucho. Recuerden levantar la manita. Y Elsa, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo mi duda de que para la actividad integradora número 5 piden que utilicemos la herramienta de Word en comentarios o en añadir comentarios y si como tal debemos de poner que es un elemento de asombro, así como tal, en el comentario anotar elemento de asombro, marcador de texto de inicio, como tal, ¿es eso lo que tenemos que escribir? Sí, y también recuerda colocar por qué. Es decir, qué hace que sea un elemento de asombro, qué hace que esa sea la introducción, qué hace que ese sea el cuerpo o el desarrollo, el final y también las pistas que son muy importantes durante el relato. Ok, muy bien, muchas gracias. Mm. Por nada, ¿alguien más quiere participar?
Ok, me parece que nadie, así que voy a avanzar. ¿Me indican por favor cuando les aparezca la siguiente diapositiva? Listo, ya se ve. Muchas gracias. Llegamos a este propósito que es parte de lo que corresponde a la unidad número 3. Recuerden que si coloco ambas, la unidad 2 y la unidad número 3, es porque van relacionadas para las actividades de esta semana. Como tal, el propósito es que puedan producir reseñas y relatos, que son dos textos diferentes, pero ambos van a estar basados en una lectura. Y justamente era lo que les mencionaba desde la primera semana. Este módulo está basado en mucha lectura. Entonces, para esta semana también tenemos textos para leer y después llevar a cabo nuestras actividades. Para ello, también vamos a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, que son las conocidas TIC, para que justamente se pueda favorecer esa comunicación tanto de manera oral como de manera escrita y que todo esto que lleven a cabo en sus actividades puedan serles útiles para aplicar en sus diferentes contextos de vida. Por ejemplo, en prepa en línea sería la cuestión educativa, pero también en algún aspecto laboral, en algún aspecto familiar, algún aspecto personal, y que todo esto permite que vayan adquiriéndolo como parte de su vida cotidiana, que recuerden que también es muy importante para prepa en línea SEP, que todo lo que vayan conociendo también puedan aplicarlo en su vida cotidiana. Así que como tal, los dos temas principales para esta semana son, por un lado, los relatos, que justamente así es como se titula la actividad integradora número 5, y por otro lado, las reseñas, que es como se titula la actividad integradora número 6, por lo cual voy a compartirles como tal mi pantalla para que podamos ver lo que es la actividad integradora número 5 y que se llevará a cabo durante la misma. Recuerden que ustedes pueden verla también desde lo que es su plataforma. Yo se las voy presentando porque es necesario recalcar algunos aspectos que tienen que ver con la realización de la actividad, porque en ocasiones únicamente elaboran una parte de, y recuerden que cuando se califica la actividad se basa en una rúbrica. Entonces, si no cubren ciertos aspectos, no alcanza una calificación aprobatoria. Y al ser la tercera semana, ya relacionándonos con que vamos ya de salida, entonces sí va a ser bien importante que la actividad se entregue completa y también que si hay alguna duda se pueda resolver. Así que denme un momentito para compartirles mi pantalla. Les va a tener que aparecer la actividad integradora número 5, que es la del relato, y en cuanto puedan revisarla, por favor me lo dicen para que pueda avanzar. Muchas gracias.
Listo, ya se ve. Muchas gracias. Llegamos entonces a este espacio que es el de la actividad integradora número 5. Es así como también se puede visualizar en su plataforma. Quizá haya uno que otro aspecto que no es totalmente igual, pero me imagino que es hasta el último donde está la parte de la evaluación, porque a ustedes les aparece entregar actividad y a mí para evaluarlas. Ahora, al llegar a esta parte del relato, es la primera actividad integradora de esta semana, pero como recuerden que es secuencial el número de actividades a lo largo de todo el módulo, como tal, la actividad integradora es actividad integradora 5, el relato. Esta actividad va a estar basada justamente en ese tema. Recuerden que antes de llevar a cabo nuestras actividades, es recomendable que revisemos nuestros recursos y una vez que hemos terminado de revisarlos, entonces ya realizar nuestras actividades, no al revés, porque justamente estas están basadas en los temas. Entonces, un relato como tal, vamos a verlo como algo conceptual, es algo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y un relato va a ser algo que podemos contar de diferentes maneras. ¿Acerca de qué? De muchos eventos que pueden pasarnos en nuestra vida, algo tan cotidiano como ir al mercado, por ejemplo. Entonces, dentro de lo que es un relato, recuerden que llama bastante la atención. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dentro de incluso su actividad, si vieron, les pide ciertos elementos que permiten asombro, porque la finalidad del relato es mantener la atención de quien nos está escuchando o leyendo. Entonces, como tal, el relato es muy creativo, porque sí puede estar basado en una actividad tan simple como que fui a la tienda, pero que esa ida a la tienda desate que tenga tantos detalles y tantos aspectos que permitan que sea llamativo. Así que mi relato como tal me va a permitir mostrar mi habilidad para saber que comprendí algo, algo que me haya pasado, algo que haya leído o algo que yo pueda exponer con mis palabras. ¿A quién? A mis compañeros dentro de Prepa en Línea CEP, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a alguien. Es decir, que tenga esta facilidad para poder explicarlo de dos maneras, ya sea escrito o que sea oral. Entonces, el propósito de esta actividad es que ustedes puedan elaborar dos relatos, uno oral y uno escrito. Van a estar basados en textos literarios. Y aquí es en donde entra la relación con la actividad integradora número 3. Durante la actividad integradora número 3 de la semana pasada, vimos para su elaboración, dentro de la actividad 3, 4 tipos de textos. Pero para esta actividad integradora 5 vamos a retomar dos como opciones para llevar a cabo nuestra actividad. La primera es la del Principito y la segunda es de La Noche Boca Arriba. Así que como tal, vamos a seleccionar uno de esos dos y ya después, entonces vamos a llevar a cabo como tal nuestra actividad. Así que lo que necesitamos como tal es que uno, podamos escribir un relato, por supuesto, comprender qué es un relato, redactar con buena ortografía en la parte del relato escrito, organizar nuestros tiempos para llevar a cabo estas redacciones y utilizar la cuestión de la grabación de voz o de video para llevar a cabo nuestro relato oral. Ahora, recuerden que en el que entregaré nos da un resumen de qué vamos a hacer, pero procuremos irnos hasta cómo lo realizaré, porque si no, nuestra actividad se queda inconclusa. Entonces, aquí nos dice paso por paso qué vamos a hacer. Primero, van a imaginar que son unos videoblogueros, que son los conocidos booktubers. ¿Alguien de aquí sabe qué es un booktuber o conoce esa palabra y su significado? Un o una booktuber, ¿no? Ok. Bueno, entonces un booktuber como tal va a venir de la palabra youtuber. Los youtubers son personas que hacen contenido o que publican videos dentro de la plataforma que es YouTube, pero booktubers como tal, book, libro, va a ser para los
que suben contenido, pero relacionados con libros, ya sea reseñas, ya sea recomendaciones o que mencionen cuáles son los 5 peores libros que han leído en toda su vida o cuáles son las películas que están basadas en libros, que están más que nada relacionadas con estas cuestiones acerca de los textos, especialmente de los literarios. Justamente por eso vamos a retomar esos dos, que El Principito y La Noche Boca Arriba son del tipo texto literario. Entonces, ustedes van a imaginar que ustedes son los booktubers. Así que dentro del canal, porque recuerden que en YouTube se manejan los canales, van a subir como tal un video o podcast. Un podcast, recuerden que es únicamente un audio, pero puede ser un video o un audio en los cuales sus seguidores, que en este caso principalmente su seguidora número 1 voy a ser yo. Así que yo voy a escuchar lo que ustedes digan acerca de este libro. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer acerca del relato oral? Bueno, van a permitir que a través del relato genere interés. ¿A quién debe generar interés? A la persona que lo escucha y que pueda disfrutarlo de la misma manera en que ustedes lo hicieron. Así que antes de realizar su relato oral, primero tienen que elegir El Principito o La Noche Boca Arriba. En esta ocasión solo tienen esas dos opciones. No pueden elegir un libro externo que ustedes conozcan o que quieran recomendar. Lo pueden hacer como ejercicio aparte, pero como tal, para entregar su actividad integradora número 5, únicamente tienen esas dos opciones. Primero, entonces, recuerden, van a elegir una de esas dos opciones y ya después, entonces, le van a relatar a sus seguidores por qué estaría bien que lo leyeran. Es decir, les van a generar interés a través de su relato. Y una vez que lleven a cabo este relato, van a pasar a hacer, o mejor dicho, antes de llevar a cabo su relato oral, van a comenzar con el escrito, ¿vale? Porque recuerden que son dos, uno escrito y uno oral. Así que para llevar a cabo el escrito van a ir a un procesador de textos como Word, van a abrir un nuevo documento y en ese nuevo documento le van a colocar esta tabla que contiene 2 columnas y 4 líneas. En la primera parte le van a colocar tema y adelante le van a colocar sobre qué quieren escribir. Es decir, si ya eligieron El Principito, van a tomar una parte del Principito y saber qué parte de ahí quieren contar o qué es lo que quieren retomar y van a señalarlo ahí. Abajo, en el segundo espacio, les pide un título. No van a nombrarlo como se llama el libro, es decir, si eligieron El Principito, al título no le van a poner El Principito. Ustedes van a nombrar a su relato, van a decidir cuál es ese título que ustedes le quieren dar, ¿vale? Ya sea basado en El Principito o en La Noche Boca Arriba, pero no se va a llamar igual. Ustedes van a crear un nombre, un título. Después van a seleccionar el narrador. El narrador es en qué persona se va a llevar a cabo la narración. Recuerden, si es que no han revisado sus recursos, les sugiero revisar esa parte, que hay tipos de narradores. Narrador en primera persona, en segunda persona, en tercera persona u omnisciente. Una vez que hayan seleccionado eso, van a colocar aquí en qué tipo de persona van a realizar esa narración, porque es importante para llevar a cabo el relato. Y en la cuarta parte van a colocar el inicio. El inicio es cómo van a iniciar su relato. Si quieren, para inspirarse, en el caso de aquellos que no tengan una idea de cómo comenzar, pueden buscar videos de booktubers y ver cómo inician para que puedan tener una idea de cómo llevarlo a cabo. Si no, ustedes también piensen en de qué manera llegan a contar algo en su casa, por ejemplo, de, oh, ¿a que no saben qué me pasó? O fíjense que un día iba caminando cuando de repente, o la vez pasada estaba leyendo. Entonces, ustedes van a decidir cómo iniciar, ¿vale? Pero que recuerden que como este texto tiene que, o mejor dicho, esta parte de la escritura o la oralidad tiene que ser llamativa, entonces procuren que desde el inicio llame la atención. Después, una vez que hayan terminado esta tablita, van a escribir su relato. El relato va a estar basado en estos elementos y por eso les pide que primero elaboren la tablita. Entonces, una vez que ya está la tabla, van a escribir su relato.
Su relato debe contener, y que era lo que comentaba su compañera Elsa, me parece que fue, que dentro de las herramientas que tiene Word hay una que es para colocar comentarios. Si no saben cómo utilizarlos, les sugiero que revisen este video. Únicamente le dan clic y se va a abrir un video. ¿Por qué? Porque dentro del texto que ya va a estar escrito, ustedes con estos comentarios le van a colocar dónde está la introducción, van a colocar dónde está el desarrollo, dónde está el cierre y que por supuesto esa sea su función. Recuerden que la introducción es una parte de nuestro texto, pero tiene que cumplir una característica, que es que nos va justamente, como dice su título, nos va a introducir, nos va a dar un panorama de qué va a tratar desde el inicio nuestro texto. En el desarrollo, pues es la parte del cuerpo en donde se va a estar llevar a cabo gran parte del contenido y el cierre es para concluir. Así que tienen que cumplir esa función. Y recuerden que como es un relato y que es bastante llamativo, va a tener pistas. Estas pistas nos va a permitir que tengamos una idea de qué va a pasar. Es como cuando ustedes ven una película y que conforme van apareciendo pistas se van haciendo de quién fue el ladrón, por ejemplo. No sé, que desde el inicio de la película la trama sea que desapareció una obra de arte y que durante toda la película la cuestión sea encontrar a quién robó esa obra de arte. Entonces, con pistas de repente van deduciendo, que puede ser tal persona por tal cosa, que puede ser tal persona por tal situación, no, pues que todos estaban menos esta persona y por eso debe ser él. Y eso permite que el lector o el escucha se quede para saber si sí son ciertas esas suposiciones que se está haciendo y por tanto estamos llamando su atención. Entonces, esos son los elementos que también van a permitir como tal dejar pistas y también ir creando asombro, porque si el lector o el escucha no llegó a la opción correcta, entonces se va a asombrar todavía más de quién fue la persona que pensaba en un inicio que sí era, pero que al final resultó que no. Entonces, recuerden, el relato tiene que ser muy llamativo. Y una vez que esté concluido, entonces vamos a revisar la ortografía, incluso un ejercicio que se sugiere es que a alguna persona que se encuentre cerca de ustedes le puedan como tal enseñar su relato y preguntarle qué le generó el relato y ya la persona le va a decir, no, pues que sí me dieron ganas de leer el libro, hasta les van a preguntar en dónde lo pueden encontrar. Si es así, entonces ya estará listo, pero si no, pueden hacerle sugerencias a ustedes acerca de qué podría quedar más claro, ya llevan a cabo su corrección y ya se entrega. Y después de que ya esté la parte escrita, pasamos a la parte oral. Van a grabar un video o un audio, ustedes deciden qué eligen. Y aquí van a llevar a cabo un relato, pero oral. Entonces ustedes van a utilizar su voz para despertar el interés de sus seguidores o su seguidora, que en este caso soy yo. Y su video o audio debe durar máximo 3 minutos, ¿vale? Así que no se tiene que leer como tal nuestro relato escrito porque en ocasiones la lectura no permite que nos podamos desenvolver de la misma manera, pero recuerden que en la oralidad vamos a trabajar diversos aspectos, desde el volumen que ocupamos, el tono de voz, la velocidad con la que hablamos, si es que utilizamos variaciones en lo mismo, también va a permitir generar interés en la persona que nos va a escuchar, así que trabajen esos elementos de la oralidad. Y una vez que lo tengan listo, entonces lo van a subir a un espacio como Drive, obtienen la liga, asegúrense de que sea pública y si no, que mínimamente sea compartida para miembros de Prepa en línea set para que yo pueda escucharles y van a colocar esa liga en su documento abajo de su relato escrito. Una vez que coloquen esa liga, ya la última parte que van a colocar es un párrafo. Ese párrafo va a ser de 5 a 10 líneas en donde ustedes escriban cuáles son las diferencias que encontraron entre realizar su relato escrito y su relato oral. Y van a explicar cuál fue la más fácil. Si fue la oral, van a decir que esa fue la más fácil, pero ¿por qué? Y si fue la escrita, también van a colocar por qué fue la más fácil. Y listo, habrán concluido con su actividad integradora número 5. Le colocan el nombre, le entregan y listo. ¿Alguna duda con respecto a esta? Sí, Elsa, ¿cuál es tu duda? Mire, mi duda es que justamente hoy entregué mi actividad,
pero sí entré en duda al leer que dice, genera una liga para tu archivo y pégala al final de tu documento de procesador de textos. Entonces, y después sigue la siguiente indicación que era escribir los párrafos. Entonces, escribí primero los párrafos y al final pegué la liga, porque dice ahí, pégala al final de tu documento y dije, ay, ¿cómo era? Porque generalmente yo sigo las indicaciones de cómo viene, ¿no? Pero aquí era el paso número 5 y sí me ocasionó duda. Pero tiene la liga y tiene el escrito, ¿no? Sí, sí, tiene ambas, nada más que aquí el de genera la liga y pégala está en el punto número 5 y el párrafo está en el número 6 y yo lo hice al inverso, bueno, lo puse primero los párrafos y después pegué la liga al final del documento, como dice ahí en las indicaciones. Ok, solo recuerden algo, para evaluar las actividades nos fijamos mucho en la rúbrica, entonces para evitar un poquito de angustias cuando les genere duda, procuren abrir la rúbrica. Por ejemplo, aquí lo que nos pide para colocar, por ejemplo, tu trabajo en un nivel experto, solo nos pide incluye al inicio un relato escrito y nos dice lo que debe incluir, que tiene los comentarios, elementos de asombro, párrafos, inicios, y luego dice graba un video o un audio, comparte la liga en el documento en el que escribió el relato, y nos dice escribe en un párrafo el cual tiene la extensión requerida, las diferencias. Pero como ven, no pide aquí para colocarte en nivel experto que primero esté la liga y que después esté el texto o que la liga esté al final y que antes esté el texto. Entonces, como tal, sí se procuran seguir indicaciones, pero recuerden que al final la rúbrica es en la cual nos basamos para evaluar. Así que si en la rúbrica no aparece eso, entonces no es como que un aspecto tan importante siempre y cuando incluya las dos cosas. Ya si no hubieras incluido la liga, entonces ahí sí bajaría la puntuación, pero estás incluyendo ambas cosas. Entonces, como ves, la rúbrica no te dice exactamente que coloques una primera u otra después. Entonces, no es como que un punto relevante para colocarte la puntuación, porque incluso en los demás puntos tampoco lo estás solicitando en ese orden. Así que está bien. Ok, muchas gracias. De nada. Ana Yancy, ¿cuál es tu duda? Ana Yancy, ¿cuál es tu duda? Me parece que no nos escucha, así que mientras puede volver a conectarse, en caso de que sea así, voy a avanzar con la presentación de la actividad integradora número 6. Igual se las voy a compartir para que vayamos resolviendo en caso de que haya alguna duda. Voy a presentarles y en cuanto les aparezca me lo indican, por favor. Ana Yancy, ya me aparece tu micrófono encendido. ¿Cuál es tu duda? Le comentaba que mi duda era también la que había tenido mi compañera, pero aparte, este, cuando ahorita mencionó que tenía que hacer la tabla, yo no hice como tal la tabla, pero sí seguí el orden de lo que pedían. No importa que no haya hecho la tabla como tal. ¿Cómo? No, no entendí. Es que se escucha un poco de ruido o bueno, no es claro tu audio. Ajá, ve que ahorita que estábamos revisando las 6, las 5, perdón, nos pedía, bueno, la tabla que decía que era el texto literario y que cómo se iba a llamar la obra y eso. Yo no hice la tabla como tal, simplemente puse los elementos que iban, pero no hice la tabla. ¿Hay algún problema?
Aquí nuevamente aplica lo que les mencionaba, no es como que lo determine yo de manera personal, sino más bien que está la rúbrica. Y aquí como tal nos dice, incluye al inicio del relato escrito los siguientes elementos. Y ahí nos dice. Entonces, les sugiero igual que cuando haya alguna duda, no es como que a criterio personal que yo diga si es válido o no, sino más bien que ahí viene la rúbrica. Entonces, siempre y cuando cumplas los elementos que está solicitando la rúbrica, es correcto. Ah, ok. Gracias. Por nada. Ahora, Norma, ¿cuál es tu duda? Hola, maestra, buenas tardes. Yo tengo la duda en el relato. ¿El final, maestra, se basa del relato en algo que se nos ocurre o basado en la lectura que escogimos? ¿Cómo que se les ocurra? O sea, que le cambien el final. Exacto. El relato más bien tiene que estar basado en la lectura, porque justamente por eso se está eligiendo una lectura desde el inicio. Ya el tema que quieran retomar de la lectura es lo que tienen como que de libre elección, pero como tal tiene que estar basado en la lectura. Ok, gracias. Por nada. Ok, ¿alguna otra duda antes de que presente lo que es la actividad integradora número 6? No. Ok, muy bien, entonces voy a presentar. ¿Aún no les aparece? No. No, todavía no. A mí sí me aparece. Ya se ve. Ya. Ok, me dicen que ya se ve, entonces voy a avanzar. Esta actividad integradora número 6 está basada en el tema que es el de la reseña. Como tal, vamos a llevar a cabo una valoración, que es lo que se lleva a cabo en una reseña. Hay múltiples elementos que pueden valorarse a través de una reseña, desde un libro, una película, un concierto, música, un hospedaje, un viaje, y que al final de cuentas vamos a estar retomando también un proceso a través del cual vamos a transmitir un comentario. Este comentario va a ser valorativo porque justamente estamos realizando una valoración. Ok, entonces esto va a permitir que llevemos a cabo o que desarrollemos nuestras habilidades a partir de comprender y exponer la información a través de que mostremos una postura crítica, pero esta postura crítica no tiene que ser algo como que, no, pues es que a mí sí me gusta, porque sí, sino más bien que coloquemos una argumentación desde nuestra postura. ¿Para qué? Para que demos un respaldo de lo que estamos llevando a cabo de valoración. Entonces, el propósito de esta actividad es que puedan utilizar los elementos de una reseña crítica particularmente para elaborar una que es principalmente del tipo valorativo y que pueda ser escrita. Para esta ocasión no vamos a elaborar ningún audio.
¿Qué necesitamos? Necesitamos primero identificar ideas principales y secundarias de un texto. Después vamos a utilizar los elementos de una reseña. Vamos a redactar con buena ortografía porque recuerden que vamos a trabajar lo escrito. Vamos a asociar datos e ideas para fundamentar una opinión, que en este caso va a ser la nuestra, y vamos a organizar nuestros tiempos para llevar a cabo esta redacción. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en un procesador de textos con esta reseña comparativa. ¿Cómo vamos a realizarlo? Bueno, para esta ocasión nos coloca 2 artículos, pero en actividades anteriores nos pone más de 2 opciones o 2 opciones y elegimos una. En esta actividad no vamos a elegir una opción, vamos a retomar ambas. Entonces vamos a leer ambas, ¿ok? El primero se titula Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts, escrito por Pedro Villacaña, publicado en el Universal. Ok, aquí está el enlace, así que podemos ingresar al mismo para leerlo. El segundo es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Fue publicado en el CONACYT por Montserrat Muñoz. También tiene aquí un enlace para poder ingresar. Entonces, primer paso, leer los 2 artículos. Ok, repito, los 2. Después vamos a realizar una tabla. Entonces vamos a ir a nuestro procesador de textos, vamos a abrirlo y vamos a colocar esta tabla. Va a tener 3 columnas distintas. En la primera vamos a colocar todos los elementos que vamos a analizar. En la segunda colocamos el título del primer artículo y en el tercero o en la tercera columna colocamos el título del segundo artículo. ¿Ok? Porque como vamos a estar comparando, tenemos que colocar ambos artículos. Después de haber leído, ya comenzamos a elaborar nuestra tabla. En la primera línea, a llenar de los elementos de análisis, vamos a colocar la introducción de ambos textos para, repito, compararlas. Después, el desarrollo y vamos a finalizar con la conclusión en lo que respecta a los contenidos. Posteriormente vamos a evaluar la cuestión del título. Vamos a considerar si es adecuado o no, pero también como estamos aprendiendo a argumentar, vamos a colocar por qué. ¿Considero que es adecuado? Sí. ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? Es válido colocar sí o no, pero vamos a colocar por qué. Después vamos a colocar si el lenguaje es comprensible, es decir, si al momento en el que ustedes iban leyendo fue sencillo poder comprender lo que estaba redactando el autor o la autora, pero también van a colocar por qué. ¿Ok? Entonces también es válido decir sí, si es comprensible, siempre y cuando coloquemos la argumentación, es decir, el por qué. También es válido que coloquemos no fue comprensible, pero vamos a colocar por qué. Y después vamos a escribir si es que hay datos, es decir, si hay estadísticas, si hubo gráficas, y si no hubo, también vamos a colocarle que no. Y si sí hubo, vamos a colocarle cuáles fueron. Después vamos a colocar si hay una idea principal y si esta idea principal permite que se desarrollen ideas secundarias. Y por último, vamos a colocar cuáles son los aciertos que se consideran que tuvo el autor en su texto.
Se le fue la luz a la Miss. No lo sé, tal vez. ¿Escuchan todos? Nada más ella es la única que no está, ¿verdad? Sí, solo ella falta. Pues no sé, yo sí te escucho. No sé, los demás no comentan nada. Yo sí escuché a las que ya comentaron, pero sí, ella ya no aparece en la pantalla. Exacto. Sí, igual A ver pero no a la ver veo en qué pantalla. pasa en unos segundos. Pues muy bien, seré heroico. Que nos damos por hecho de que pues, se le fue la luz porque ella avisó prácticamente que a lo mejor se le iba la luz. Exacto, sí, se avisó. ¿La esperamos o nos vamos? Y se le fue la conexión, igual y esperamos un momentito a ver si regresa. Ok, aunque pienso que no va a regresar. ¿Les parece bien unos 10 minutos? Sí, sería perfecto. Si en 10 minutos no regresa, sería salir y preguntarle ya por texto.
Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué creen? Se fue la luz. Voy a terminar rápidamente antes de que se vuelva a ir, porque regresó en... No fue tanto tiempo, pero me temo que se pueda volver a ir, así que les voy a compartir rápidamente para terminar de explicar. Me dicen en cuanto puedan ver, por favor, lo que es la pantalla. Ya se Ya ve. se ve. Ya sé por qué. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, una vez que terminamos lo que son estos elementos de la tabla, vamos a retomarlos para elaborar nuestra reseña comparativa. Entonces, como es una reseña comparativa, no es que hagamos una reseña de cada texto, sino que es una por los dos, es decir, vamos a comparar los elementos. Justamente por eso llevamos a cabo nuestra tabla primero, para retomar esos elementos y elaborar nuestra reseña. Entonces, vamos a colocar ya sea un juicio positivo o negativo. Está bien si es negativo o está bien si es positivo, siempre y cuando tengamos una fundamentación, tengamos algo que sustente lo que estamos diciendo. Así que nuestra, como tal, reseña va a llevar 3 elementos importantes. El primero es nuestra introducción. Aquí vamos a colocar la referencia bibliográfica. Arriba ya no las está dando. Aquí solamente le tenemos que cambiar la fecha de consulta porque nosotros le estamos consultando en esta semana. Entonces solo cambiaría eso. Y vamos a colocar, repito, referencia bibliográfica. Aquí sí o sí tenemos que colocarlas porque nos las está pidiendo. Después vamos a colocar un párrafo que introduzca el contenido de nuestra reseña, es decir, como un inicio, una bienvenida hacia nuestra reseña. Una vez que tengamos eso, vamos a llevar a cabo un párrafo, perdón, 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, en donde coloquemos un resumen de las ideas principales y secundarias. Por eso recuerden que vimos ya la semana anterior lo que es un resumen. Vamos a retomarlo para elaborar estos 2 párrafos, ya que en este desarrollo o cuerpo vamos a colocar todos nuestros argumentos que van a llevarnos hacia nuestra conclusión. En esa conclusión o cierre va a ser un párrafo, uno nada más, de 8 a 10 renglones y vamos a colocar nuestra opinión global. Es decir, ya que en el desarrollo o cuerpo colocamos nuestro fundamento, en nuestra conclusión o cierre vamos a colocar si estamos recomendando o no la lectura, porque ya en nuestro desarrollo o cuerpo ya colocamos elementos que permiten concluir por qué sí la estamos recomendando o por qué no la estamos recomendando. Y listo. Terminaremos con esta actividad, únicamente la nombramos y la enviamos. Así que, ¿queda alguna duda con respecto a su elaboración? No, Sí, ninguna. Elsa, te escuchamos. Tengo la duda sobre que pide una justificación. Esa parte no la entiendo muy bien. ¿En qué parte? En a ver, es que me perdí un poquito con eso de que se fue la luz. Déjeme entro yo a mi archivo porque usted lo tiene. Ya lo vi. ¿Qué Ahora sí que, aciertos ¿sí? consideras que tuvo el ¿Sí? autor, no? Aquí en donde dice Ajá, lista los que sí. consideres necesarios. Pues Ajá. si tú consideras que hay un acierto que tuvo el autor, vas a colocar por qué consideras que es un acierto. Y ya, solo vas a justificarlo. Ah, ok. Por Sí, o ejemplo, si tú sea, dado una consideras, razón. dar una razón, por ejemplo, si tú consideras que fue un acierto el título que le pusieron, le vas a colocar que fue un acierto, pero vas a colocarle por qué consideras que fue un acierto. Vas a colocar la razón por la cual consideras que fue un acierto. ¿Me explico? Sí, sí, ya le entendí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda que pueda resolver de esta actividad que acabamos de ver, que es la 6?
Ok, me parece que no. Entonces, antes de que se vaya la luz otra vez, vamos a ir terminando. Si queda alguna otra duda, recuerden que el siguiente espacio es el día viernes, también a las 5 de la tarde. Y si prefieren resolver la duda antes y la tienen desde hoy mismo, me escriben y yo les respondo. Recuerden escribirme a través de el chat o a través de lo que es la plataforma. Sí, Maribel, ¿cuál es tu duda de la actividad? Si de casualidad estás hablando, no tienes tu micrófono encendido, entonces no te podemos escuchar. O sí está encendido, perdón, pero no se escucha nada. ¿O alguien logra escuchar a su compañera? No, no la escucho. Entonces, Maribel, no escuchamos tu micrófono. Procura apagarlo y encenderlo. En ocasiones la aplicación nos pide permisos y si no lo autorizamos bien, no nos permite, aunque encendamos el micrófono, que se escuche nuestro audio. Entonces, si ahorita no logramos que se escuche, igual me puedes escribir por el correo o por la plataforma y ya por ahí te resuelvo. Ahora, una vez más, si quieres, intenta encenderlo para ver si te puedo escuchar de una vez. No se escucha nada. Ok, bueno, entonces por favor me escribes. Ok, ahora recuerden revisar la rúbrica de cada actividad, especialmente si de repente hay algo que les genera angustia, revisen ahí la rúbrica porque es lo que se está evaluando al final de cuentas. Entonces, si hay alguna duda que tengan bueno, si la rúbrica no lo especifica, como esa es la de las puntuaciones, entonces hay que basarnos mucho en la misma para saber cómo vamos con nuestra actividad. Y recuerden que pese a que las extensiones de tiempo estén suspendidas como tal, únicamente bajo algún momento o algún motivo extraordinario, entonces se podrán asignar extensiones siempre y cuando lo mencionen durante las 72 horas o que se envíe el justificante de por medio de por qué no fue entregada la actividad. Y por ahí yo estaré esperando sus correos o sus mensajes desde lo que es la plataforma. ¿Alguna duda que nos quede pendiente con respecto a el día de hoy? Por mi parte, todo bien, gracias. Gracias, Elsa. Ok, bueno, entonces, de las personas que están presentes, me parece que no hay alguna duda ahorita. Y si la hay más adelante, recuerden que pueden, como tal, enviarla. Y para los y las que estén viendo esto, igual si queda alguna duda pendiente, por favor me la envían a través de lo que es el correo o a través del mensajero y por ahí les estaré respondiendo. Si tienen el tiempo, pueden ingresar al espacio del día viernes y también por ahí voy resolviendo las dudas que queden pendientes. Y bueno, mucho gusto poder interactuar con ustedes. Agradezco su participación y su paciencia. Lamento mucho que se haya ido la luz, pero en esta ocasión sí ya no depende de mí porque es en toda esta parte en donde se está yendo. Entonces, esperemos que el viernes ya esté más estable y en caso de que no, les estaré avisando, ¿vale? Así que muchas gracias por participar. Nos vemos en caso de que tengan tiempo el día viernes y está la grabación. Espero que la luz me permita subirla a la brevedad posible para compartirles el enlace en la pizarra de sesiones. Así que tengan una excelente tarde y mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos. Hasta luego. Hasta luego, gracias a usted. Hasta luego. Excelente, dame.